¿Está Argentina viviendo un proceso de desatraso cambiario? ¿Está ganando competitividad en los mercados internacionales? Veámoslo. Una de las críticas que más se han repetido durante los últimos trimestres en contra de la política de estabilización macroeconómica de Javier Milei es que ésta se fundamentaba en el llamado atraso cambiario frente al dólar. ¿Y en qué consiste un atraso cambiario frente al dólar? Pues en una política fiscal y monetaria dirigida a sobrevalorar el peso frente al dólar para de esa manera reprimir la inflación interna dentro del país, pero con el efecto colateral adverso de que la economía argentina vaya perdiendo competitividad frente al resto del mundo. Fomentar una apreciación del peso frente al dólar contribuye a enfriar la inflación porque, por un lado, ata las expectativas de inflación que muchas veces están vinculadas a un mercado tan rápido, tan dinámico, tan de ajuste instantáneo como es el mercado cambiario. Si el tipo de cambio se mantiene estable, muchos ciudadanos de la Argentina incorporan en sus expectativas de inflación que ésta se va a mantener más o menos estable, de tal manera que, como digo, se anclan las expectativas de inflación internas, estabilizando o incluso apreciando el tipo de cambio del peso frente al dólar. Y por otro lado, una apreciación del peso frente al dólar contribuye a abaratar las importaciones, porque si el peso vale más frente al dólar, podemos comprar fuera de manera más barata, y contribuye también a reprimir las exportaciones, porque si el peso se encarece frente al dólar, es más complicado exportar frente al resto del mundo, y si el productor interno no exporta fuera, ha de vender dentro, y mayor oferta de bienes dentro del país supone unos menores precios en pesos. Sin embargo, este último efecto desinflacionario derivado de la apreciación cambiaria del peso frente al dólar también contribuye a lastrar la actividad económica, porque si se importa más que antes, eso significa que los argentinos dejan de comprar dentro a los productores locales, lo que comienzan a comprar fuera. Y a su vez, si se reducen las exportaciones, eso también significa que el productor argentino que vendía fuera lo tiene más complicado para vender fuera y por tanto que su actividad también se puede ver penalizada. De ahí que muchos hayan visto en el atraso cambiario del dólar una debilidad estructural de la política de estabilización macroeconómica de Javier Milei, una política que supuestamente sería insostenible en el tiempo porque se estaría enfriando la inflación a costa de generar una recesión dentro del país. Y cuando la recesión resultara insoportable y por tanto se pusiera fin a ese atraso cambiario artificial, entonces regresaría la inflación desbocada que preponderaba antes de la llegada de Javier Milei al gobierno. Bien, he de decir que esta narrativa crítica contra la política de estabilización macroeconómica de Javier Milei tiene muchos agujeros. El principal es que la estabilización del valor del peso, tanto frente al resto de divisas como frente a los bienes y activos internos del país, no se debe a ninguna política deliberada de sobrevalorar el peso frente al dólar, sino que es más bien una consecuencia natural del saneamiento fiscal y monetario que ha ejecutado Javier Milei en la Argentina para luchar contra la inflación. Que el peso haya dejado de depreciarse a marchas forzadas frente al dólar no es una decisión política del gobierno de Javier Milei que causa un control temporal de la inflación interna de la Argentina, sino que es más bien un síntoma de decisiones de política fiscal y monetaria que contribuyen a estabilizar el valor de una divisa que estaba en caída libre. Y si el valor de la divisa se estabiliza y deja de caer libremente, entonces, obviamente, el tipo de cambio de esa divisa frente al resto también tenderá a estabilizarse o al menos a no depreciarse a las rapidísimas tasas a las que estábamos previamente acostumbrados. Ahora bien, esta narrativa, que es equivocada en su fondo, sí apunta a un problema potencialmente cierto, y es que cuando un Estado se sanea financieramente y por tanto el valor de sus pasivos se incrementa,
porque la mayor solvencia del Estado conduce a una apreciación de todos sus pasivos, incluyendo entre esos pasivos los pasivos no remunerados de ese Estado, por ejemplo la moneda fiat, por ejemplo el peso. Cuando eso sucede, cuando la moneda fiat de un Estado cuya solvencia ha mejorado se aprecia, esa economía que sigue utilizando esa moneda fiat que se ha apreciado como consecuencia del saneamiento financiero de las cuentas públicas, esa economía que sigue utilizando esa moneda fiat como patrón monetario, sí corre un riesgo de perder competitividad frente al resto del mundo. O dicho de otra manera, un daño colateral no deseado que se deriva de los procesos de saneamiento financiero de un Estado puede ser la pérdida de competitividad de la economía que ese Estado controla. Y esto es especialmente cierto para el caso de economías emergentes al borde del colapso, porque pasamos de unos pasivos que, como decía antes, estaban en caída libre, es decir, unos bonos y una moneda que nadie quería, porque todo el mundo presuponía que iban a ser impagados, o en el caso de la moneda que iba a haber hiperinflación, y por tanto se trataba de unos pasivos extraordinariamente depreciados frente a todos los demás activos, pasamos de esa situación a otra donde esos pasivos se vuelven mucho más deseados, mucho más demandados y en consecuencia su valor se incrementa de súbito muy rápido. Por decirlo en terminología económica, hay una especie de overshooting en el valor de los pasivos del Estado, incluyendo la moneda fiat. Y ese salto en el valor de los pasivos, incluyendo los pasivos monetarios del Estado, puede generar a corto o medio plazo una pérdida de competitividad que dañe el potencial de crecimiento de la economía nacional. ¿Y por qué una apreciación del tipo de cambio de una moneda frente a otra puede provocar una pérdida de competitividad? Bueno, para entenderlo vamos a explicarlo utilizando la sencilla fórmula del tipo de cambio real. El tipo de cambio real va más allá del tipo de cambio nominal entre dos economías y lo que hace es medir la evolución de la competitividad real entre ambas. El tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal, en este caso, por ejemplo, número de pesos por dólar, multiplicado entre el nivel de precios relativos de ambos países. En el numerador encontraremos el nivel de precios en los Estados Unidos y en el denominador el nivel de precios en Argentina. Entonces, imaginemos que el tipo de cambio nominal entre el peso y el dólar es de 1.000 pesos por dólar y un ordenador producido en Argentina tiene un precio en pesos de 1.000.000 de pesos y a su vez un ordenador producido en los Estados Unidos tiene un precio en dólares de 1.000 dólares. Pues bien, en este caso el ordenador cuesta lo mismo tanto en Argentina como en Estados Unidos. En Estados Unidos cuesta 1.000 dólares, que en pesos equivale a 1.000.000 de pesos, y en la Argentina tiene un precio de 1.000.000 de pesos, que en dólares, al tipo de cambio 1.000 pesos por dólar, equivale a 1.000 dólares. Ahora imaginemos que se produce de golpe una fuerte apreciación del tipo de cambio nominal, de tal manera que el tipo de cambio entre el peso y el dólar pasa a ser de 500 pesos por dólar. El nivel de precios en ambas economías no ha variado, es decir, en nuestro ejemplo el ordenador sigue teniendo un precio de 1.000.000 de pesos en Argentina y de 1.000 dólares en Estados Unidos, pero démonos cuenta de cómo ahora la competitividad de ambas economías ha variado en perjuicio de la Argentina, porque ahora un ordenador producido en los Estados Unidos tiene un precio en pesos de 500.000 pesos, frente al ordenador producido en Argentina, que sigue teniendo un precio de 1.000.000 de pesos. O visto desde otra perspectiva, el ordenador producido en Argentina a ese tipo de cambio tiene un precio en dólares de 2.000 dólares, frente al precio del ordenador en los Estados Unidos, que sigue siendo de 1.000 dólares. ¿Eso qué significa? Pues que los productores argentinos de ordenadores no serán capaces de exportar ordenadores a los Estados Unidos, porque el estadounidense puede comprar ordenadores locales al precio de 1.000 dólares, cuando si los trae de la Argentina tendrán un precio de 2.000 dólares, y a su vez los argentinos tenderán a no comprar ordenadores producidos en la Argentina, porque si los importan desde los Estados Unidos, los pueden comprar a un precio de 500.000 pesos,
frente al precio local de 1.000.000 de pesos. Bien, en realidad lo que ocurrió en la Argentina durante el primer año de gobierno de Javier Milei no fue exactamente esto. Lo que ocurrió no fue exactamente que el tipo de cambio nominal del peso con respecto al dólar se apreciara de un modo muy significativo. En realidad el tipo de cambio nominal se mantuvo más o menos constante, pero lo que sí sucedió fue que el nivel de precios interno en la Argentina, en pesos, aumentó de manera mucho más acelerada que en los Estados Unidos. Esto fue así porque en Argentina seguía habiendo muchísima inflación reprimida con respecto a los gobiernos peronistas. Una inflación reprimida que fue emergiendo durante los primeros meses de gobierno de Javier Milei. Pero claro, si el tipo de cambio del peso frente al dólar se estabiliza y sin embargo los precios en pesos aumentan mucho más que los precios en dólares, pues entonces el tipo de cambio real también se aprecia de tal manera que hay una pérdida de competitividad de la Argentina. Veámoslo con un simple ejemplo. Imaginemos que el tipo de cambio nominal se mantiene en 1.000 pesos por dólar, pero el precio de un ordenador en la Argentina se incrementa desde 1.000.000 de pesos a 2 millones de pesos, mientras que el precio de un ordenador en los Estados Unidos se mantiene en 1.000 dólares. Pues bien, en ese caso tenemos algo muy parecido a lo que sucedía cuando el tipo de cambio nominal se había apreciado desde 1.000 pesos a 500 pesos por dólar. A partir de ese momento, un ordenador producido en la Argentina tendrá un precio en dólares de 2.000 dólares, frente a los 1.000 dólares que tiene como precio el ordenador producido en los Estados Unidos. O visto desde la perspectiva de los pesos, un ordenador producido en los Estados Unidos tiene un precio en pesos de 1.000.000 de pesos, al tipo de cambio de 1.000 pesos por dólar, mientras que el ordenador producido en la Argentina tiene un precio de 2 millones de pesos. Por tanto, lo mismo que habíamos dicho antes. Las exportaciones argentinas de ordenadores se verán lastradas y las importaciones estadounidenses de ordenadores a la Argentina se verán fomentadas, todo lo cual dañará al productor local. Esto, por cierto, es a lo que algunos se han referido durante los últimos trimestres como inflación en dólares. Argentina se estaba encareciendo medida en términos de dólares, porque el peso no se depreciaba nominalmente frente al dólar y en cambio los precios en pesos sí se incrementaban más rápidamente que los precios en Estados Unidos en dólares. Y siendo esto así, si la apreciación del tipo de cambio real es un daño colateral no deseado de las políticas de estabilización macroeconómicas exitosas, e implicando la apreciación del tipo de cambio real de un país, en este caso de la Argentina, una pérdida de competitividad interna, ¿cómo es posible restablecer la competitividad de la Argentina partiendo de esta situación? Pues bueno, démonos cuenta de que existen dos palancas para lograrlo. Una forma sería depreciar el tipo de cambio nominal. Si depreciamos el tipo de cambio nominal al mismo tiempo que la ratio de los niveles de precios entre Estados Unidos y la Argentina se mantiene constante, pues entonces el tipo de cambio real también se depreciará y Argentina ganará competitividad. Y la otra forma de conseguirlo es manteniendo, estabilizando el tipo de cambio nominal, pero logrando que la inflación en los Estados Unidos sea más alta que la inflación en la Argentina. Idealmente, incluso bajando precios en pesos dentro de la Argentina, mientras se mantiene un cierto encarecimiento de los precios en dólares en los Estados Unidos. O dicho de otra manera, la competitividad de un país puede mejorar aun cuando se mantenga el tipo de cambio nominal estable, si por ejemplo los precios internos de ese país bajan, si hay deflación interna. Ahora bien, aunque teóricamente la deflación puede restablecer la competitividad externa de un país, en la práctica suele haber bastantes resistencias, tanto de carácter regulatorio como no regulatorio, de carácter sociológico, de carácter de descoordinación de expectativas entre los agentes económicos. Suele haber bastante resistencia a que los precios bajen, o al menos a que bajen suficientemente como para restablecer la competitividad. No es que sea imposible, pero sí puede ser un proceso muy lento
que en consecuencia socave la competitividad y por tanto el dinamismo económico de un país durante un periodo prolongado de tiempo. Por eso en la práctica, y aunque no crea que sea lo óptimo desde un punto de vista teórico, la competitividad suele restablecerse a través de depreciaciones del tipo de cambio nominal. Pues bien, desde el pasado mes de abril, el tipo de cambio en la Argentina flota, es decir, el Banco Central no está activamente defendiendo un determinado tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar. Y eso ha posibilitado que durante los últimos meses hayamos experimentado un cierto desatraso cambiario. Y es que durante los últimos meses ha habido una cierta depreciación del tipo de cambio entre el peso y el dólar. El tipo de cambio oficial antes del levantamiento del cepo estaba en 1.075 pesos por dólar. Y ahora mismo el tipo de cambio de mercado entre el peso y el dólar está a 1.300 pesos por dólar. El peso, dicho de otra manera, se ha depreciado alrededor de un 17% frente al dólar, lo cual en aislado supone una depreciación del tipo de cambio real y por tanto una ganancia de competitividad para la Argentina. Es verdad que el tipo de cambio real no solo es el tipo de cambio nominal, sino el tipo de cambio nominal ponderado por la ratio de los niveles de precios entre ambos países. Y en este sentido, la inflación interna de la Argentina, medida a través del IPC, ha seguido siendo más elevada que la inflación interna en los Estados Unidos. Por consiguiente, parte de la competitividad que se ha ganado con la depreciación del peso se ha perdido porque el nivel de precios interno de la Argentina sigue aumentando más rápidamente que el nivel de precios interno en los Estados Unidos. Pero lo que se ha perdido por este segundo factor es menos que lo que se ha ganado por la depreciación del peso. Por tanto, en términos netos, la competitividad de Argentina ha seguido mejorando. Además, aunque por simplificar utilicemos el IPC para medir el nivel de precios de cada país, de los Estados Unidos y de la Argentina, en realidad el IPC no tiene por qué ser el indicador de precios más adecuado para medir la competitividad internacional. Y es que no todos los bienes y servicios que se incluyen dentro del IPC son bienes y servicios que puedan exportarse y competir internacionalmente. Por ejemplo, el precio de un corte de pelo en la Argentina no compite internacionalmente con el precio de un corte de pelo en los Estados Unidos. Por mucho que se encarezca el servicio de peluquería en la Argentina frente a los Estados Unidos, no va a haber importaciones de cortes de pelo desde Estados Unidos a la Argentina en detrimento del productor local, del peluquero local, que produce cortes de pelo. ¿Y por qué efectúo este matiz? Pues porque otros indicadores de precios de la Argentina, que sí se dedican a medir los precios de los llamados bienes transables, de aquellos que se pueden transferir internacionalmente y que por tanto sí están sujetos a la competencia internacional, por ejemplo el índice de precios al por mayor, apenas se han incrementado desde abril. La inflación acumulada en este índice entre junio y abril tan solo es del 1,3%, porque, no lo olvidemos, de hecho, en mayo incluso hubo deflación, caídas de precios, dentro de este índice. Por consiguiente, y dada la baja inflación acumulada desde el mes de abril, prácticamente toda la depreciación del tipo de cambio nominal está siendo una ganancia de competitividad para la Argentina. Pero además, y en tercer lugar, y quizá lo más importante, no perdamos de vista que, como ya explicamos en un vídeo anterior, desde comienzos de año el dólar ha perdido en promedio más del 10% de su valor frente al resto de divisas. ¿Y eso qué significa? Pues que en términos de otras divisas, la depreciación del peso aún ha sido más acusada. Y por tanto, la ganancia de competitividad de la Argentina, no frente a Estados Unidos, sino frente a otras zonas económicas, como Japón, como Gran Bretaña, como la eurozona, como México, como Colombia, como Chile o como Brasil, ha sido aún más acusada de lo que hemos descrito para el caso concreto, específico, de los Estados Unidos.
Vamos, que durante los últimos meses el atraso cambiario de Argentina se ha ido corrigiendo no solo frente a Estados Unidos, sino sobre todo frente al resto del mundo, incluyendo el resto de países hispanoamericanos con los que más directamente compite. En la medida en que esta depreciación del peso que hemos experimentado durante los últimos meses no se termine trasladando en mayor inflación interna, y por ahora parece que el proceso de desinflación continúa asentado, es decir, no está habiendo un fuerte estallido inflacionista, ni muchísimo menos a tasas como las que el peronismo nos había acostumbrado, pues entonces, en la medida en que la desinflación interna continúe, esta relativa depreciación del peso contribuirá a mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas y de la producción local argentina frente a las importaciones del resto del mundo. Sin embargo, no perdamos de vista que la depreciación del peso, no puede ser la clave de una ganancia sostenida de competitividad de la Argentina en el largo plazo. Como ha repetido en muchísimas ocasiones Javier Milei, la competitividad de la Argentina a largo plazo tiene que asentarse en ganancias de productividad que permitan reducciones internas de precios. El proceso que estamos describiendo ahora, de atraso cambiario o de desatraso cambiario, no es más que un proceso de ajuste de precios relativos internos y externos vinculado a la estabilización macroeconómica que emprendió Javier Milei en diciembre del año 2023. Es decir, que Argentina todavía está estabilizando el valor de su moneda y, por tanto, los precios internos argentinos que están denominados en una moneda cuyo valor todavía va camino de estabilizarse, aún tienen que ajustarse entre sí y ajustarse con respecto a los del resto del mundo. Y en ese proceso de reajuste de precios relativos es donde una depreciación del tipo de cambio nominal puede tener una cierta lógica. Pero repito, a largo plazo no es admisible que la Argentina intente ganar competitividad depreciando el tipo de cambio. Pero claro, para que Argentina gane competitividad incrementando su productividad interna, son necesarias muchísimas más reformas, tanto regulatorias como fiscales, que incentiven la acumulación de capital a largo plazo y, por tanto, la mejoría de la productividad de la economía. Y esto es algo que hoy por hoy Javier Milei no tiene mayoría legislativa para promover. Ojalá en el futuro sí pueda hacerlo y Argentina no vuelva a las andadas pauperizadoras que han caracterizado las últimas décadas de su historia. Intentar contrarrestar el estancamiento económico interno con alocadas políticas de estímulo fiscal y monetario que solo han conducido a hundir, a destrozar, a destruir en múltiples ocasiones el valor de la moneda argentina.